Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Son las 10 de la mañana con 34 minutos, 10 con 34 minutos, estamos casi finalizando el octavo mes del año, es lunes 30 de agosto y es nuestro programa número 40 de Hablemos de Derechos Laborales. En esta emisión vamos a conversar con el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública, con quien estaremos conversando acerca del contrato colectivo de trabajo. Licenciado Cepeda, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Gaby, estimada audiencia que presta su atención a este programa de la radio donde le dan un espacio a la Procuraduría General de la República para hablar de derechos laborales. Vamos a conversar para iniciar, solicitándole que nos explique, licenciado, qué es un contrato colectivo de trabajo. Ok, gracias, Gaby. Bueno, un contrato colectivo de trabajo es una figura jurídica regulada en los ordenamientos jurídicos secundarios emanados de la Constitución y es aquel convenio llevado a cabo, o la negociación llevada a cabo entre un sindicato de trabajadores y un empleador o empleadores por el otro lado, ¿no? Lo que se negocia en un contrato colectivo es el mejoramiento de las condiciones de trabajo o regular las condiciones de trabajo de los trabajadores, buscando el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y profesionales de los trabajadores. ¿Esta forma de hacer un contrato aplica únicamente para los trabajadores del sector público o también para el sector privado? No, es aplicable para todos los empleados, tanto del sector privado como del sector público y del sector municipal. La diferencia en nuestro país es que el contrato colectivo o lo que conocemos como negociación colectiva de trabajo, para efectos de los trabajadores del sector privado está regulado por la ley secundaria que se denomina Código de Trabajo, y para los empleados o servidores públicos al servicio del Estado y los servidores municipales, que esos están regulados por la ley de la carrera administrativa, pero para efectos de contrato colectivo, ambos, servidores públicos y servidores municipales, están regulados en la ley del servicio civil. ¿Cómo se hace un contrato de este tipo? Bueno, en principio todo nace del derecho fundamental a la libertad sindical, lo que quiere decir que, salvo excepción, tiene que existir un sindicato en la empresa, en la institución pública o en la municipalidad. Este sindicato tiene que crecer y llegar a tener un número fuerte de afiliados a su sindicato y llenar los requisitos establecidos por la ley. Posterior a que se llenen los requisitos establecidos por la ley, pues les nace el derecho de la negociación colectiva, que es otro derecho fundamental regulado en nuestra Constitución de la República, ambos, libertad sindical y negociación colectiva, en el artículo 47 de la Constitución. De ahí parte, digamos, cuando ya llena los requisitos, parte el inicio de la negociación del contrato colectivo, o sea, porque ya tiene el derecho ese sindicato, por haber llenado los requisitos establecidos por la ley, para accionar o para obligar, digamos, al empleador o a la institución pública o a la municipalidad a sentarse a negociar. ¿Quiere decir que en este contrato únicamente entran los miembros de los sindicatos o aplica para todos los empleados? Bueno, no. La negociación la hace el sindicato, digamos, porque son ellos los que representan a los trabajadores. Pero si la pregunta es que los derechos que van a negociarse en el contrato colectivo son únicamente para los trabajadores o servidores públicos o municipales afiliados al sindicato, la respuesta es no, porque la misma Constitución de la República y las leyes secundarias que regulan este derecho, digamos, a negociar contratos colectivos,
manifiesta que se prohíben las cláusulas de exclusión, o sea, excluir a otros trabajadores, en principio, que no estén afiliados al sindicato. Por lo que decimos que la contratación colectiva o los derechos negociados en el contrato colectivo son para toda la masa de trabajadores, afiliados y no afiliados al sindicato. Ok. ¿Qué pasa si un trabajador es nuevo? ¿Puede ser incorporado a este contrato colectivo? Sí, de hecho, o sea, volviendo a lo que mencionaba, si el sindicato reúne el 51%, que es, digamos, es el requisito que le pone el legislador, el sindicato tiene que tener el 51% de los trabajadores o servidores públicos o servidores municipales afiliados a su sindicato para que le nazca el derecho de negociar. Negocian los derechos, eso es para todos, incluyendo aquellos trabajadores que se vayan incorporando como nuevos a la empresa, a la institución pública o a la institución municipal. No se puede, porque hay una prohibición expresa de excluir a grupos de trabajadores. Son las 10:40, 10 de la mañana con 40 minutos. Estamos conversando con el licenciado Melvin Armando Cepeda acerca del contrato colectivo de trabajo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema, puede hacérnosla llegar a través del 7319-5053. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en Apopa, Soyapango y Metapán. Cuando necesites ayuda psicológica para ti o tu familia, la Unidad Psicosocial estará siempre para apoyarte. Gracias a la unidad de mediación, podrás resolver a través del diálogo conflictos vecinales, laborales, familiares y comunitarios. Recuerda que todos nuestros servicios son gratis. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República. En Twitter e Instagram nos encuentras como @pgr_sv. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Continuamos conversando esta mañana con el licenciado Melvin Armando Cepeda. Estamos hablando acerca del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, muchas veces en las noticias hemos escuchado, licenciado, que determinado sindicato protesta o realiza acciones de la suspensión de labores, por ejemplo, por el incumplimiento del contrato colectivo. ¿Esto es legal? ¿Es permitido? Bueno, no, en principio no es permitido la realización de actividades que vayan en el sentido de suspender labores, por ejemplo, por la realización de actividades por incumplimiento de contrato colectivo. Lo explico así rápidamente. Y es que la ley ya pone un mecanismo, son los mecanismos de negociación para efectos de las reclamaciones. Por ejemplo, si vemos muchos sindicatos de que en principio suspenden las labores para obligar a negociar al empleador o a la institución pública el contrato colectivo. El mecanismo no es ese, el mecanismo ya señala la ley que existen las etapas de negociación del contrato colectivo. En principio tiene que hacerse la etapa del trato directo, ¿no? Cuando ya, por supuesto, cuando ya al sindicato le nace el derecho, ¿no? Al haber cumplido de los requisitos que establece la ley. El trato directo, luego la conciliación, luego el arbitraje, que no es obligatorio su agotamiento, salvo excepciones, y hasta, por última instancia, lo que conocemos como el derecho de huelga, que también es un derecho fundamental de todos los trabajadores. Ahora, debo de aclarar, ese mecanismo de negociación es para los trabajadores del sector privado, porque resulta ser que para los empleados públicos y los empleados municipales, el legislador al regular, si bien es cierto que regula el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental, el derecho de negociación colectiva como un derecho fundamental, no así, aunque en el artículo 48 de la Constitución pareciese que todos los trabajadores tienen el derecho de ejercicio de huelga,
para los empleados públicos y para los empleados municipales quedó coartado ese derecho. Por lo tanto, cualquier suspensión de labores o actividad que conlleve al hecho de las reclamaciones para negociación de contratos colectivos por parte de empleados públicos o municipales sería ilegal, inconstitucional, porque no tienen el derecho. El artículo 221 de la Constitución es bien claro en decir que los empleados públicos y municipales no tienen el derecho del ejercicio de huelga. ¿Y cómo es la negociación entonces en este caso? La negociación se hace a través del cumplimiento de los requisitos que tiene que tener el sindicato, que decía, el requisito principal es que tenga el 51% de los empleados públicos o municipales afiliados a su sindicato para que le nazca el derecho de poder negociar. Y digo, obligar a los funcionarios a sentarse a negociar e iniciar las etapas pertinentes de trato directo, conciliación, y ahí en el caso de los empleados públicos y municipales sí es obligatorio el agotamiento del arbitraje si es que no se ha llegado a una culminación feliz, digamos, o favorable a través de las etapas del trato directo o la conciliación, terminaría en arbitraje, no así poder pasar a la etapa de la huelga, porque, como repito, está coartado ese derecho por el legislador constitucional. Si las instituciones, a pesar de existir este contrato colectivo, no lo cumplen o no cumplen ciertas cláusulas, ¿qué deben hacer o esperar los trabajadores? Ok, hay otro mecanismo, ya en este caso judicial, para las reclamaciones ante incumplimientos de contratos colectivos o cláusulas del contrato colectivo. Y es que el primero es la negociación, o sea, porque estamos hablando de un tema que la ley lo denomina como conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo son de dos tipos. El conflicto colectivo de carácter económico o de intereses, ese es el de la negociación del contrato. Y luego tenemos el otro tipo de conflicto colectivo de trabajo, que es el conflicto jurídico. Ese es un mecanismo judicial para reclamar los incumplimientos a las cláusulas del contrato colectivo. Y esos, en El Salvador, el legislador le dio la competencia a los jueces de lo laboral para que los trabajadores, pero también el empleador puede también demandar por el incumplimiento, ¿ya? Demanda para que se cumplan las cláusulas del contrato colectivo. La pregunta era qué hacían los trabajadores. Entonces, los trabajadores deben de acudir a la jurisdicción laboral, señalando que hay un incumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo y estableciendo a través de los medios probatorios que no se han cumplido dichas cláusulas, para que a través del conflicto colectivo de carácter jurídico se llegue a una sentencia donde el juez ordene el cumplimiento de dichas cláusulas. Ya para finalizar, ¿qué condiciones deben cumplirse dentro de las instituciones para optar a un contrato colectivo? Ok, primero decía, tiene que existir un sindicato, ¿no? Porque la mejor forma de hacerlo es a través de un sindicato. La ley señala que también se puede realizar a través de un grupo no sindicalizado de trabajadores. En El Salvador no hay un antecedente de ese tipo, sino que siempre se ha hecho a través de las organizaciones sindicales, con mejor organización, con personalidad jurídica establecida. El sindicato, posteriormente a formarse, debe de lograr tener un buen bagaje de afiliación de trabajadores o empleados públicos o municipales. Como decía, el 51% de los trabajadores o empleados públicos afiliados al sindicato para que le nazca el derecho. Si no se tiene ese, habría que buscar otro mecanismo que también permite la ley, que es la coalición sindical. Dos sindicatos de una misma empresa, dos o más sindicatos de una institución pública pueden coaligarse para llegar a tener o a obtener el 51% de los trabajadores afiliados y así poder que les nazca el derecho de negociar un contrato colectivo de trabajo. Muy bien, licenciado, el tiempo se nos fue volando, pero le agradecemos mucho su tiempo, poder conversar sobre este tema importante con nosotros y pues lo esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, les deseo que pasen un feliz día y gracias por el espacio que le dan a la Procuraduría General de la República para hablar de derechos laborales. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el licenciado Melvin Armando Cepeda, defensor público de la Unidad de Defensa de Derechos Laborales
de la persona servidora pública de la Procuraduría General de la República. Son las 10:48, nos vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas, un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Te esperamos la próxima semana.